a un nuevo episodio de Teleco al Habla. Hoy es un poco extraordinario, ¿no, Adrián? Sí, la verdad que hoy sacamos podcast hace 2 días durante el apagón. Conseguimos subir el podcast un poco tarde, pero lo conseguimos. Y Hemos creído necesario pues, hacer un podcast un poco pues, explicando lo que pasó, varias secciones de pues, el impacto que ha tenido, Sí. un poco la respuesta gubernamental. La recuperación también desde un poco las telecomunicaciones, que es un poco también lo que nos toca. Y bueno, si a alguno no le suena mi voz, en plan, salí al principio, pero dejé de salir porque solo están a los mandos. Hoy le he cambiado el sitio a Fátima y es ella la que está a los mandos. Te queremos igual. Pues nada, pues hoy vamos a abordar pues, el evento que todos vivimos el lunes, ¿no? Que el apagón masivo que dejó sin electricidad a millones de personas en España, Portugal y parte del sur de Francia. Sí. También cierta parte del sur de Europa, pero se restableció relativamente rápido. Parece que sí, también parece que hubo como réplicas más allá del sur de Francia, como en los primeros coletazos, por así decir, del fallo. Por lo menos que se haya reportado. Sí, por lo menos que se haya reportado, parece ser, ¿no? Pero tampoco tuvo mucha. Fue el típico apagón de se te va la luz, se saltan los plomos y vuelven, ¿no? Pues tampoco ha tenido mucha relevancia. El que tuvo relevancia fue el de aquí y el de Portugal. Nos vamos a centrar más en lo que ocurrió en España y lo que han dicho pues los medios oficiales de nuestro país, ¿no? Entonces vamos a analizar los hechos en orden cronológico basándonos únicamente en información oficial y contrastada. Sí. Creemos que es fundamental evitar la difusión de teorías no verificadas y centrarnos un poco en los datos proporcionados por las autoridades competentes. Sí, sobre todo ser objetivos y que en situaciones de este calibre se da mucho pie a la conspiración y no queremos en este podcast dar pie a la conspiración. Hace más daño que otra cosa. Efectivamente. Entonces vamos a intentar hablar únicamente de manera objetiva, sin meternos en harina, porque obviamente todo esto se ha politizado mucho y ha habido mucha repercusión de todo tipo y nosotros esa no es nuestra guerra. Entonces vamos a hablar un poco desde la objetividad. La objetividad, vamos a cubrir la noticia, por decirlo de alguna manera, y a dar el punto de vista también desde las telecomunicaciones y de la importancia que han tenido en este suceso. Cómo lo han vivido varias empresas con las que tenemos también contactos. Hemos contactado con varias empresas con las que ya hemos trabajado anteriormente. JT, que algunos recordaréis del podcast 11, creo que fue, con Jorge de JT. Pues también nos ha dado un poco de información de cómo vivieron ellos ese momento. Con Teltronic también hemos hablado y también pues podemos dar algún Telefónica hizo algún público dato. Cómo llevó a cabo también la crisis, Eso que es. Siguieron X protocolos, entonces después lo comentaremos Eso es, todo. después lo comentaremos un poquito. Pero ahora vamos a seguir un poco el orden cronológico, ¿no? Vamos a dar un poco como los pespuntes. Cubrir la noticia. Eso es. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que ya todos sabemos porque también todos los vivimos y casi creo que prácticamente mucha gente se dio cuenta justo en ese instante, Sí. a no ser que estuvieses en un sitio concreto y demás. La cuestión es que a las 12:32 fue el inicio del apagón. Se produjo una pérdida repentina de aproximadamente 15 gigavatios de generación eléctrica en España. Que era como el 60% de la producción eléctrica en aquel momento. O sea, que para una persona que no se puede hacer la idea con los números, una putísima barbaridad. ¿Vale? O sea, no estamos hablando de pecata minuta, que se diga. Sí, esta caída bruta ocurrió en un lapso de 5 segundos y desencadenó un colapso de la red eléctrica que se extendió pues, a Portugal y otras regiones conectadas. Eso es. Sí, 5 También... segundos, la verdad que le dieron tiempo para mucho a la red eléctrica. Os invitamos a mirar la gráfica en la que se ve, pues tenemos los 3 colores de lo que se espera, lo que se está generando y lo que había en la actualidad. Y justo la actual baja en un pico y baja a un completo cero. Da miedo ver la gráfica y obviamente da lugar a mucha especulación para la gente que se queda con el dato de la gráfica porque pues es como muy abrupto, es como muy fantasioso, que no te lo puedes llegar a creer porque todo el mundo da por hecho que la luz está y no se va a ir nunca. Entonces es como muy, muy curioso ver a las 12:30 la luz a tope, en plan, pues generando 20 y tantos mil megavatios y de repente a las 12:35, que es la siguiente lectura, estamos en 11.000, ¿no? Pues es como muy curioso. A las 12:33 es cuando las desconexiones masivas en plantas de generación, que estas perturbaciones ocurrieron en una diferencia de 1,5 segundos entre sí, lo que provocó pues, una fuerte oscilación de los flujos de potencia entre las redes
y llevó Sí. al colapso total del sistema eléctrico. Eso es que esto de los flujos de potencia, que suena así muy raro, básicamente lo que viene a decir es que la red eléctrica opera a una frecuencia. La red eléctrica española, por ejemplo, bueno, la europea en general, opera a 50 hercios. Entonces, la oscilación se refiere a eso. Si tú operas a 50 hercios y tienes una oscilación, pues tienes un cambio de fase. De esto, los telecos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Tienes un cambio de fase y a lo mejor pues de estar en 50 pasas a 49,9. Pues ese tipo de cosas es una perturbación en la oscilación, ¿vale? Que eso es lo que en parte genera todo este efecto en cadena, porque pues eso, tiene que operar a 50 hercios la red por construcción. Luego también después, a las 12:38, desconexión de la red eléctrica ibérica del sistema europeo. Como medida de protección ante el desequilibrio generado, se activó el procedimiento de aislar el sistema eléctrico peninsular del resto de Europa. Eso es. Cortando la interconexión con Francia. Esto es los que comentábamos antes, que cierta parte del sur de Europa, como República Checa, Italia y demás, también habían sufrido cortes. Sí. Pero al estar el problema en España, como cortamos la conexión con Francia, a ellos se les restableció súper rápido. O sea, de hecho, yo no he visto ningún informe oficial que haya reportado apagones en República Checa o Italia, pero sí que tenemos veredictos personales de gente que se le fue la luz justo en ese momento, que puede ser casualidad o puede ser simplemente remanencias, como cuando hay un terremoto y lo sienten en la otra punta del mundo, lo que queda, ¿no? Pues no sé. En Andorra yo creo que en 30 minutos han dicho que se volvió a restablecer. Sí, bueno, de hecho aquí en España, en el País Vasco, hubo en partes que se fue a la luz a las 12:30 y a la 1 ya estaban operativos. Que luego también hablaremos de cómo se restableció ya por la tarde, porque claro, las primeras zonas fueron pues eso, el País Vasco, Girona y tal. Sí, sobre todo el norte de España. Por la cercanía a la conexión con Francia. Sí, y porque también era como el protocolo que tenía desarrollado la red eléctrica española para este tipo de situaciones, que nunca lo habían probado, porque nunca había ocurrido. Porque nunca había ocurrido, no había precedentes, entonces solamente había simulaciones y habían hecho pues en plan simulacros de qué pasaría si tuviéramos que empezar de cero y cómo lo haríamos. Y bueno, pues el protocolo era un poco empezar desde el norte y esas zonas. La verdad que hay un artículo bastante interesante de la propia red eléctrica española, que invito a todo el mundo que se lo mire, de 2016, de un simulacro conjunto con Francia y Portugal, que podría, en plan, que da como un poco de luz al proceso de reactivación de la red que se vivió el lunes, porque se parece mucho el simulacro, en proceso que siguieron en el simulacro, con lo que vinieron haciendo. Y bueno, estos fueron los hechos en ese momento. Eso es. Entonces ahora también podemos pasar a cuál fue el impacto inmediato, porque claro, se va la luz, vale, pero la gente está trabajando en el transporte público, viajando, los semáforos no van, no va absolutamente nada. No va absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando se convierte en Mad Max? Claro. En España, ¿no? Entonces, básicamente, pues uno de los puntos, pues podemos tardar el transporte público, fue uno de los primeros en caer. El metro de Madrid se detuvo, lo mismo ocurrió en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Zaragoza el tranvía también. Sí, todo lo que lleve catenarias. Sí. O sea, en cuestión de segundos los trenes de cercanías llave quedaron varados en mitad del trayecto, entre estaciones. Adif activó de inmediato sus protocolos de emergencia, pero el sistema estaba golpeado, sin energía, no había control ni señales ni comunicaciones ferroviarias a tiempo real. Sí, que bueno, sobre esto también podemos discernir luego también que las comunicaciones críticas, que en este caso sí que se llevan desde nuestro sector, por así decir, que tenemos un poco más de conocimiento, sí que podemos decir que las comunicaciones críticas funcionaron en todo momento, que no hubo ninguna desconexión en ese ámbito, aunque sí que las comerciales, pues clase Vodafone, Orange, todas estas, cayeron junto con la red eléctrica, porque al final, si no hay electricidad, pues nadie genera electricidad como para dar servicio de absolutamente nada. De hecho, si tu bomba de agua era eléctrica, te quedaste sin agua en casa. Claro, mucha gente decía, en algunas casas había agua y en otras no. Eso es porque, claro, cuanto más altura necesitas una bomba para subir tal, el agua, y pues eso era la diferencia de por qué mucha gente tenía agua y otra no. Sí, al final pues eso, que la electricidad se ha colado en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, hay pocas cosas a día de hoy que no funcionen con electricidad. De hecho, yo el lunes, por ejemplo, no podía bajar las
las persianas de mi casa porque son eléctricas. Claro. Ya ves tú qué tontería. En Soria hubo un problema con una farmacia, creo, porque precisamente, claro, si tienes La persiana. la persiana para cerrar eléctrica, pues claro, No baja la persiana. tuvo que ir la policía a escoltar la farmacia, por así decirlo, durante todo el día, porque si no, no podías cerrar. Claro. Eso, por ejemplo, respecto al transporte público. En las calles, ningún semáforo, entonces básicamente el tráfico se colapsa. Claro. Y veíamos que la Guardia Civil y policías locales pues tuvieron que salir. Sí, empezaban a salir la policía de tráfico, ¿no? A claro, dar indicaciones. pero necesitabas un policía en cada cruce, y también ha habido vídeos de gente pues que salía del coche, se ponía el chaleco y decía, pues Sí. vamos a tirar para adelante. No, la verdad que sí, la verdad que la gente reaccionó bastante bien, sobre todo al principio del apagón, cuando no se sabía muy bien qué pasaba. Pues la gente se lo tomó con bastante filosofía. Hasta que... Bueno, creo que en general luego vamos a ver que en España la gente lo vivió muy... También está la parte que supongo que se asustaría y demás, pero muy... Pues bueno, aprovechas para salir con los críos al parque. Sí, las terrazas llenas. Claro. Sí, la verdad que hubo gente que le vino hasta bien para desconectar un poco de la vida cotidiana, ¿no? Pues un día sin móviles, básicamente. Un día sin móviles, un sí, día... sí. Bueno, también un día sin móviles y lo que eso implica, ¿no? Mm. Que mucha gente vive de ello. Y... Claro, porque hablando de las redes móviles que se colapsaron, claro, las llamadas no entraban, los mensajes no salían, la saturación fue total, entonces algunos repetidores de telefonía dejaron de emitir y los sistemas de datos pues cayeron en varias zonas. Sí. Mientras tanto, los sistemas de pago electrónicos fallaban, los datáfonos no funcionaban. El dinero electrónico se convirtió en los cajeros papel automáticos, mojado. Nada. Básicamente que o tenías dinero en físico, efectivo, pero como tampoco podían cobrarte, no podías... Claro, la caja, la típica caja de supermercado no se abría porque obviamente eso tiene una señal electrónica también, porque tú le das un botón y se abre, pues esa señal no funcionaba. A no ser que tengas una caja que tenga un mecanismo para poder abrirla, pues había cajas que tampoco se podían abrir. La verdad que fue un poco catástrofe en el sentido de que este tipo de cosas se prevén poco. Entonces nos dimos cuenta ayer de que este tipo de cosas se prevén poco y muchas veces no estamos ni preparados. Hombre, yo creo que podríamos reflexionar también sobre lo buena que es la tecnología en nuestra vida diaria. Ahora bien, el hecho lo de malo estar que es depender de concretamente todo el rato conectados a algo y que esto se colapse, que nadie se lo planteaba, pero sabemos que puede ocurrir, dices, es que no sé qué hacer. Claro. Sí, o sea... La gente por inercia se metería en Instagram y evidentemente Instagram no cargaba. Sí, había gente que sí, porque no todo el mundo perdió los datos porque se conservaron servicios. Pero la verdad que sí, o sea, da un poco de miedo en el sentido de lo que dependemos de la electricidad. Porque se va la luz y nadie tiene una radio a pilas en su casa, lo típico, ¿no? Una radio a pilas, que antes todo el mundo tenía una linterna, radio, sí, lo típico, ¿no? Lo típico que sueles tener para cuando se te iba la luz, que hace, pues... Yo cuando era pequeño había veces que se iba la luz por la noche y que nuestros abuelos y nuestros padres claro. Lo tenían siempre, pero nosotros no. Exactamente, nosotros ahora ya estamos acostumbrados a esto y no lo preveemos. Y esto es una parte, bueno, en transporte público y demás se colapsa, tampoco se ha hablado de muchos accidentes, pero que hay una parte importante que son los hospitales. Sí. Que tuvieron que tirar de generadores de emergencia. Sobre todo, pues eso, los grupos electrógenos, los famosos grupos electrógenos, que ahora se habla un montón, pero que bueno, que existen de toda la vida. Pues se tuvieron que empezar a tirar de eso. Bueno, las radios pues, funcionaban precisamente por eso, porque tenían sus sistemas autónomos, la televisión, que aunque nadie pudo ver la televisión, los programas siguieron emitiendo, la gran mayoría. De hecho, creo que hubo un especial al Rojo Vivo de La Sexta. Sí. En pleno apagón. Y si te metías por la noche, por ejemplo, yo que puse pues la cadena de 24 horas de la 1, sí. Claro, ellos te decían, llevamos informando desde las 2. Claro, pero claro, desde las 2, y nadie estaba viendo nada desde las 2, pero efectivamente pues las televisiones trabajaban en su cierta medida, ¿no? Pero bueno, respecto a los hospitales, pues eso, quirófanos detenidos, UCIs monitorizadas con sistemas auxiliares... Los respiradores de la gente, claro, que hay que mantener... Pues claro, toda esa gente que depende de un sistema electrónico para... pues seguir respirando o cualquier otra función vital, pues claro, es una cosa muy crítica que por suerte esto es muy automático y en cuanto se va la luz salta, o sea, no hay un momento en el que se desconecte en este tipo de sitios, ¿no? Pero claro, la autonomía es limitada. Claro, en algunos centros, especialmente en zonas rurales, hubo cortes intermitentes y dificultades para mantener equipos críticos en funcionamiento.
también en residencias de mayores, clínicas y centros sanitarios pequeños, pues la situación fue aún más tensa porque algunos dependían de baterías portátiles para mantener activos pues, los respiradores o los sistemas de comunicación. Sí, sí. En quirófano también creo que se ha hablado algún caso de, pues en mitad de una operación, decir tenemos que cerrar. Y claro, pues familiares preocupados, claro, padres son preocupados. situaciones en las que si no te pillan no te pones, no Claro. te pones en esas situaciones, pero que claro que se vivieron el lunes bastante más usuales, o sea, fueron como se dieron bastante más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Que fue una situación bastante dramática, aunque ahora mismamente nos lo estemos tomando con un poco de filosofía, de humor también, ¿no? Porque, bueno, ya ha pasado, tenemos luz, no sabemos si se va a volver a ir, de hecho no han dicho que... nadie ha asegurado que no se vaya a volver a ir en cualquier momento. Claro, nosotros ahora mismo vamos a dar toda la información que tengamos hasta este momento. Eso es. En el momento de emisión del podcast, pues probablemente más gente como el presidente del gobierno y demás haya dado más probablemente información. Haya salido, sí, ahora mismo estamos a 30 de abril, creo, a las 2:30 de la tarde grabando esto. La idea es que esto salga esta tarde. Si sale el jueves, pues bueno, probablemente se conozcan bastante más cosas de las que estamos hablando aquí y estemos un pelín desactualizados, porque esto va muy rápido, o sea, cuando pasan este tipo de cosas la información va muy rápido o debería ir muy rápido y eso. Lo intentaremos hacer lo mejor posible. Hablando también, aparte de los hospitales, pues bueno, la actividad económica se paralizó, pues comercios, grandes superficies, supermercados, todo queda en pausa. Sí, lo que fábricas hemos dicho antes, se detienen también por seguridad, claro, en estos momentos. Entonces, en sectores sí, como bueno, la y al automoción... final es que no se puede trabajar, o sea, cualquier cosa que dependa de la electricidad no puedes hacer nada. Pues la maquinaria pesada o todo este tipo de cosas, por ejemplo, aquí estamos en Zaragoza, ¿no? Que tenemos cerca la Opel de Figueruelas, pues la cadena creo que tienen generación autónoma, pero llega hasta donde llega, ¿no? Pues si se para la cadena no se puede hacer nada sin electricidad. Pues este tipo de cosas, claro, paralizan totalmente la economía y el ejercicio económico de cualquier empresa. Claro, o sea, esto por ejemplo, pues cualquier lugar que tuviese generación propia aguantaron. La cosa es, claro, en un principio muchos expertos han hablado que en el momento en el que se enteraron mínimo daban como 5 o 6 horas hasta que se restablece todo. Sí, pero tú como 10. persona de a pie, tú no sabes cuándo va a volver, entonces guardar batería del móvil, guardar batería del portátil, porque tampoco sabías cuánto iba a durar. En muchos sitios tardó hasta las 3 de la mañana en llegar la electricidad. Sí, bueno, y la cobertura tardó un poquito más de las comerciales, pero porque al final se tardó bastante más de lo que nos parece en dar el 100%, porque creo que el 100% se consiguió a las 18 horas. A las 12 creo que estábamos en un 95%, a las 12 horas. Pero el 100% se llegó a las 18 horas o algo así después del incidente. Si ponías el telediario justo ese día por la noche, porque aquí en Zaragoza a mí me volvió a las 6 de la tarde. Sí, yo sobre las 6:30 ya tenía luz. Sí quedaban, tipo, al principio cuando ocurrió 5 o 6 horas para empezar a restablecer y que duraría aproximadamente pues toda la noche unas 10 horas más en restablecer. Sí, claro. Entonces ese es el punto, que no es que se tardara en, por ejemplo, restablecer la cobertura, es que al no estar al 100% todavía restablecido el flujo eléctrico, las compañías priorizan lo que priorizan, ¿no? Pues se prioriza, sobre todo las comerciales priorizan primero las llamadas por voz y no los datos, por ejemplo, o este tipo de cosas. Pues una vez vemos todo esto, claro, mientras todo esto ocurría, pues las redes sociales pues estallaban, ¿no? Como siempre, pues... Como no puede fallar, TikTok ardiendo. TikTok, Telegram... Y por eso mismo el gobierno pidió calma y responsabilidad. Entonces a la 1:10 el mensaje fue claro: solo se debía hacer caso a los medios oficiales, nada de bulos y nada de desinformación. Claro, sí, porque empezó a circular muchísimas cosas de que si un ciberataque, que si spear phishing, que si no sé qué. O sea, la verdad que salieron cosas bastante locas que no se podían probar. O sea, que nadie dice que no puedan pasar, pero si no se pueden probar tampoco se puede alarmar a la población con cosas tan graves como que te han hackeado los rusos. Claro. Ya hemos visto además en situaciones anteriores también estas, así como pues es la Dana de Valencia, que también corrieron muchos bulos. Claro. Entonces, sí, lo que lo difunde uno, lo difunde el otro. En situaciones catastróficas, por así decir, porque al final lo del lunes fue un poco una situación catastrófica, bastante similar, ¿no? Pues cunde mucho el pánico. Y cuando cunde el pánico, cunde la desinformación y cunde, pues... Las conspiraciones. La conspiración. Al final, cuando uno no sabe lo que está pasando, pues el cerebro humano tiende a buscar las razones
inmediatas de por qué está pasando. Que tampoco las más obvias a veces. Que tampoco tienen por qué ser las más obvias, porque cada uno se hace sus pajas mentales, ¿no? Como quien dice. Pues, claro, al final hay que tener un poco de prudencia, sobre todo en estos casos. Claro, ante esta situación crítica se activaron los protocolos de emergencia. Red Eléctrica de España empezó a aplicar su plan de recuperación del sistema. Al mismo tiempo, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, el CNI y las fuerzas de seguridad comenzaron a investigar todo lo ocurrido. Y Porque a día de hoy siguen haciéndolo. Claro, y no era un fallo cualquiera. Esto ha sido un apagón histórico que yo creo que en toda la historia mínimo de España no ha ocurrido. Historia reciente de España, por lo menos desde que se sabe, no ha habido un gran apagón. Bueno, desde que hay luz, que se sepa, o sea, que se tenga registro, no ha habido un gran apagón de este calibre o de ningún otro. Porque el típico apagón de se va la luz en tu manzana y vuelve no tiene nada que ver con lo que pasó el lunes. Ante esto, pues podemos pasar a una parte que fue pues la respuesta gubernamental, que básicamente desde el primer segundo del apagón pues el gobierno activó pues todos sus recursos. Sí, aunque la información tardara en darse, sí que internamente se movieron todos los hilos posibles y bueno, ahora lo vamos a ver que fueron bastantes más cosas que a lo mejor que lo que la gente puede intuir por la información que se dio en el momento o lo que... Claro, vamos a hacer pues un pequeño también eje cronológico sobre... Antes lo hemos hecho sobre lo que ocurrió y ahora sobre cuál fue la respuesta del gobierno, porque claro, muchos presidentes de comunidades autónomas pues hablaron, el presidente del gobierno también... Sí. Entonces, a las 12:32 del mediodía, pues tras la pérdida de esos 15.000 megavatios del sistema, se activó el Centro de Coordinación Operativa de Emergencia. La prioridad era doble, ya que tenías que restaurar el suministro lo antes posible y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como hospitales, transportes y telecomunicaciones. Sí, porque al final la comunicación en estos casos es muy importante. O sea, si no fluye la información y la gente está ciegas es cuando empieza a haber problemas. De hecho, a la 1:30 o a la 1, cuando hacía solo media hora que se ha ido la luz, ya había supermercados que estaban asaltados por la gente. En Barcelona creo que hubo varios casos y tal. O sea, cuando no hay información, cunde el pánico. Entonces hay que tener controlada también esas cosas. O sea, hay que saber que la información es clave en estas situaciones. Por eso también a la 1:10 llega el primer mensaje oficial desde la Moncloa, bastante breve, básicamente pues calma y responsabilidad y máxima atención únicamente a medios oficiales, recalcando otra vez más nada de especulaciones, nada de teorías infundadas y pues el no añadir ruido al caos, ¿no? Eso es, sí, porque añadir ruido justo en estas situaciones es lo que menos queremos todos, porque al final a nadie le viene bien. A nadie le viene bien, o sea, ni al que sale gritando a la calle de que el mundo se va a acabar, ni al que lo escucha. Es que Nostradamus ya lo predijo. Ni al que la reaccione. Exactamente, Nostradamus ya lo predijo. O sea, todo este tipo de cosas inducen a la locura a cualquiera. Y en situaciones así, que no estás como con las luces apagadas, nunca mejor dicho. Literalmente. Pues te agarras a lo que sea. Y si Pepito te dice que te han hackeado los rusos, pues tú ya te empiezas a volver loco porque nadie te está diciendo lo contrario. Claro. Y todo hay que decirlo que actualmente la situación geopolítica mundial no es la mejor. Claro, no es la mejor para dar este tipo de consejos, ¿no? Entonces hemos visto el primer mensaje oficial de la Moncloa y a la 1:30 el presidente Pedro Sánchez se desplaza personalmente a la sede de Red Eléctrica de España en Tres Cantos, Madrid. Allí presidió una reunión de crisis junto al Consejo de Seguridad Nacional, responsables del CNI y los ministros de Transición Ecológica, Defensa e Interior. En ese mismo momento se descarta la idea de un ciberataque o de un sabotaje. El origen del fallo parecía interno, pero aún no estaba claro. Ahora mismo ya se sabe más o menos, más o menos, se sabe que hubo un error en la zona suroeste de España. O sea, creo que es lo más localizado actualmente, lo más localizado que está el fallo. No hay datos, creo que más precisos. O sea, el suroeste de España, o sea, pues hasta ahí. No sabemos más. Cuando supongo que los próximos días o las próximas semanas se concretará más y obviamente la población sabrá lo que ha pasado. Claro. O sea esto no se queda aquí. Probablemente durante estas 2 semanas, que nadie se piense que nos vamos a quedar como estamos y que no vamos a saber nunca qué ha pasado. Porque van a pasar los días y conforme pasen las investigaciones, pues acabaremos sabiendo de una manera o de otra, porque todos estos datos por suerte también son públicos. Tú puedes consultar a tiempo real la red eléctrica
Entonces, se sabrá. Por A o por B se acabará sabiendo. También hay que entender, claro, es la primera vez que ocurre, había protocolos, pero tampoco nunca se habían Claro. probado, entonces están los mejores del sector trabajando en ello, pues es evidente que... No se van a tirar a la piscina cuando ni ellos mismos saben muy bien qué está pasando. Claro. Porque si no tienen un precedente histórico, pues tampoco nadie va a tener la valentía de aventurarse a decir, bueno, es que ha pasado exactamente esto en este minuto, ha venido, yo qué sé, una llamarada solar, es que cualquier cosa loca que te puedas imaginar, ¿no? Y Pues, siendo tan reciente, en plan, no puedes saber al minuto lo que ha ocurrido claro, tampoco. o sea, que el otro día, no sé quién lo decía, ¿no? Que en 8 horas no se puede saber exactamente qué ha pasado, ni si te han atacado los rusos, si te han atacado Pepe Juárez, tu izquierda, ¿no? O sea, no. No se puede saber. No se puede saber. Esto lleva su tiempo y sus investigaciones porque, obviamente, la información tiene que ser lo más rigurosa posible. Se tiene que contrastar varias veces antes de darla y no se puede decir cualquier cosa a la torera. Claro. Y obviamente la gente que te maneja la red eléctrica no te va a decir cualquier cosa a la torera porque se están tirando piedras sobre su propio tejado. Y que es un tema, pues, importante, Sí. seamos sinceros. Luego, pues lo último que tenemos antes de que se empiece a restablecer todo es que a las 2 se puso en marcha pues, una investigación oficial liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica junto al CNMC, al CNPIC, al Instituto Nacional de Ciencia y al Centro Criptológico Nacional. El objetivo era esclarecer lo ocurrido y reforzar las barreras de seguridad del sistema. Sí. Durante la tarde, mientras se restablecía la energía, pues se mantuvo pues, una vigilancia constante. Sí, al final, pues esto, al final tienes que estar constantemente monitorizándolo por si vuelve a haber algún fallo. O porque si tú estás recuperando la red eléctrica, que, bueno, esto también es curioso, que no todas las formas de generación eléctrica se recuperan de la misma manera. Tienes, por ejemplo, la nuclear, que se apaga y no es igual de fácil encender una nuclear que un ciclo combinado, porque pues es mucho más gradual una que otra y no es lo mismo, ¿vale? O sea, no soy electricista ni sé de red eléctrica, pero sí que es verdad que no es lo mismo, porque obviamente para hacer este podcast nos hemos intentado documentar lo máximo posible y pues este tipo de cosas son bastante más complejas de lo que la gente se puede pensar. Y en 6-8 horas recuperar la casi normalidad eléctrica es un récord. O sea, no somos conscientes porque nos parece una locura estar 8 horas sin electricidad, pero a esta escala es un récord que por el último precedente que hay, creo que tardaron 24 horas en restablecer de cero. O sea, claro. Entonces, bueno, también seamos un poco conscientes de lo que nos rodea. Que tampoco vamos a decir que esté bien o esté mal, que obviamente hay cosas, hay fallos y todo se puede mejorar, todo es susceptible de mejorar. Y bueno, luego si da un poco de tiempo, igual también damos algún viso un poco de cómo funciona la red eléctrica española o cómo posibles soluciones, vamos a decir, arreglos. Vamos a decir, no soluciones o arreglos tampoco, porque tampoco usamos aquí majarajas, ¿no? Entre muchas comillas. Sí, eso es, entre muchas comillas, pero como visos de realidad para que la gente también sea un poco consciente de la situación eléctrica en España, ¿no? Para hablar, lo típico, para que cuando hables no seas el típico cuñado de bar. Pero esto es como todo. Ahora, pues tú te sientas en el sofá de tu casa y ves el telediario y todo el mundo es experto de repente en la red eléctrica. Todo el mundo sabe lo que son los 50 Hz de la red eléctrica y todo el mundo sabe lo que es un megavatio. Claro. Todo el mundo sabe cómo funciona una red eólica, una red fotovoltaica, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues igual no. Por lo que sea. Porque estas cosas llevan mucha ingeniería detrás y muchas veces no son fáciles de comprender ni siquiera para los ingenieros que no son del sector. ¿Vale? Entonces, bueno, prudencia, sobre todo prudencia. Claro. Ya está. O sea, sobre todo hablar de lo que uno sabe y de lo que no sabe preguntar. Básicamente, informarse en medios oficiales, por favor. Eso es. Entonces, bueno, como todos vivimos también, a las 7:30 Pedro Sánchez comparece públicamente, confirma que el restablecimiento progresaba de forma controlada
Agradeció la labor a los técnicos, descartó pues, que las centrales nucleares tuviesen responsabilidad directa. Su parada fue, según dijo, una decisión de las propias operadoras y no evitó ni empeoró la caída. Eso es, sí, porque al final las nucleares son muy poco flexibles y ante un pico de este calibre, este desajuste, pues es mejor apagarlas y que no se rompa nada, ni que haya problemas mayores, porque por simple lógica, o sea, si se me va la luz en casa, no voy a enchufar absolutamente todo a la red para que cuando vuelva a saltar, ¿no? Claro. Y sabemos que en torno pues, a estas horas ya, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche o así, fue cuando se empezó a restablecer, que en muchos sitios llegó pues, a esas horas, en otros tardó un poquito más, pero fue pues, sobre esa zona horaria, tardó también toda la noche, pero bueno. Sí. Yo creo que me fui a la cama mirando que se había restablecido el 35%. Durante la madrugada los trabajos continuaron, ya que a las 6 de la mañana del martes 29 de abril el gobierno confirmó que el 99,5% del suministro había sido restaurado. El sistema eléctrico, según Red Eléctrica, resistió el pico de la demanda de las 8:30 sin más incidencias. A esa hora el presidente ordenó la liberación de reservas estratégicas de petróleo para garantizar el suministro de energía en hospitales, centros logísticos y servicios de emergencia. Finalmente, a las 11 de la mañana ya del martes 29, quedó constituida formalmente la Comisión Técnica de Investigación. Esta comisión interministerial y con participación de organismos de ciberseguridad y supervisión energética se encargará de analizar cada dato, cada log, cada decisión tomada en tiempo real durante este apagón. Sí, bueno, y eso, que se espera que pues eso, en los próximos días tendremos un informe o información de cualquier tipo a la que podremos acceder o nos harán llegar de alguna manera para poder saber exactamente qué falló, por qué pues, y cómo evitar que vuelva a suceder. ¿Cómo evitar que Son las tres preguntas. Sí, cómo, por qué, exactamente. Porque al final es eso, ¿no? Lo más importante en un suceso así es el por qué y una vez sabes el por qué, ponerle remedio para que no vuelva a pasar. Porque actualmente pues se tiene localizado el error en el suroeste de España, ¿no? Pero sí, mientras no se sepa el por qué, nadie te puede garantizar que no vuelva a ocurrir. Entonces es muy importante que descubran por qué falló. Aquí pues entramos en el siguiente apartado, que son las investigaciones en curso, que tras contener la emergencia pues comienza la segunda fase, que es entender qué ha pasado. Sí. La magnitud del apagón pues no dejó lugar a dudas. Esto pues no se quedaba solo en una simple nota técnica. Y el gobierno, la red eléctrica y los organismos de seguridad pues pusieron en marcha una investigación exhaustiva con una instrucción clave desde la Moncloa de no se descarta ninguna hipótesis. Eso es lo que hemos dicho, que mientras no se sepa nada no podemos descartar ninguna hipótesis porque pues cualquiera puede ser válida, pero también a la vez, si no tenemos pruebas, ninguna es válida hasta que no se sepa. La misión era clara, es reconstruir minuto a minuto lo que ha ocurrido el domingo 28 de abril a las 12:32. Perdón, el lunes. Eso es, el lunes. Los registros de demanda y generación de red eléctrica, la secuencia de eventos automatizados de conexión, las decisiones humanas en los centros de control y los posibles fallos en la coordinación internacional con Francia, Portugal y Marruecos. Eso es, sí, que son como, pues algunos no saben cómo está la red eléctrica ibérica, ¿no? Son como los 3 puntos que tenemos conectados. Estamos conectados con Marruecos, Francia y Portugal, y entre nosotros nos intercambiamos pues electricidad, energía. Más tarde también comentaremos por qué a las islas no le afectó. Claro. Solo afectó a España, península ibérica. Sí, eso solo afectó a la península. Las islas no tuvieron ese problema por una particularidad que luego comentaremos, ¿no? Bueno, en este punto actualmente se han descartado ya varias teorías. Repetimos que la información se está actualizando constantemente, entonces también actualmente es lo que nosotros sabemos. Exactamente, actualmente es lo que nosotros sabemos. Ya se han descartado varias. Que no fue un ciberataque, al parecer. Que tampoco hubo ningún suceso meteorológico raro, que se dijo que había una presión atmosférica, cosas así un poco, bueno, se dijeron, pero se desmintieron al poco. Bueno, lo del incendio en Francia, que se dijo a primera hora, ¿no? ¿Ha habido un incendio en Francia y ha tirado la red eléctrica? Pues no, tampoco, porque el problema estaba en España, así que no podía haber sido Francia el causante. Sí. Y creo que no hay ninguna causa más que se haya dicho actualmente que se haya podido descartar, ¿verdad? Ni sabotaje ni nada. O sea, exactamente, sabotaje. Bueno, sabotaje interno, hasta donde se sabe, tampoco se ha dicho nada, o sea que tampoco. A ver, porque entiendo que tampoco se habrá investigado en esa vía todavía.
Pero claro, o sea, un fallo interno es lo más viable, fallo interno de la red o algún fallo en alguna protección. Sí que es verdad que no solo ha sido fallo de una estación, o no debería, porque tiene muchos sistemas de protección. Yo creo que lo decía algún experto en el telediario que hemos estado viendo, que es imposible que haya sido solo un fallo. Claro. O sea, actualmente estamos hablando de que ha habido muchos fallos a la vez, entonces por eso también encima es más complicado de saber. Porque un único error no te provoca lo que ha provocado esto. Claro, y por eso es lo que han dicho, ¿no? Que pues, el error parece estar en la zona suroeste, pero claro, no te van a decir solo un sitio porque probablemente no haya sido solo un sitio. O sea, estará ubicado por ahí como la reacción en cadena. Pero bueno, supongo que sabremos más dentro de poco. Sí que se ha señalado como factor clave una caída abrupta de generación solar fotovoltaica que pudo haber provocado un desequilibrio repentino en la frecuencia del sistema. Esto puede tener algo que ver con la manera en la que se genera energía fotovoltaica, porque sí que es verdad que las energías renovables dan mucha energía. De hecho, España se nutre prácticamente de las renovables, pero también es verdad que luego su red de generación más fiable es la menos extendida, que es la nuclear, y el ciclo combinado también suele ser el que aguanta los envites cuando hay algún fallo, ¿no? Pero las renovables, la particularidad que tienen es que tienen una diferencia respecto a la frecuencia, porque al ser, por así decirlo, desde fenómenos naturales, oscilan más y hay que ajustar más. Es como un sistema más complejo para ajustar la frecuencia para que salgan esos 50 Hz, ¿no? Entonces, ante variaciones del sistema, es como más frágil. Así como la nuclear o el ciclo combinado, la hidroeléctrica, son más robustas ante una oscilación de frecuencia, porque enseguida se corrigen. Pues este tipo de la fotovoltaica, la eólica no tienen esa particularidad, ¿no? Entonces sí que se ha dicho mucho que como la penetración de renovables en el tejido eléctrico de España es tan grande, de hecho invito también a los oyentes que vean un informe de la propia red eléctrica española de hace un par de meses que alertaba también de esto, ¿no? De que las renovables están de puta madre, pero también tiene una particularidad, que es que hacen más frágil el sistema a este tipo de oscilaciones en la frecuencia, porque es más difícil de corregirlo. Esto tiene varios arreglos. De hecho, pues hay sistemas que actualmente corrigen esta problemática y tal. Lo que pasa que, bueno, pues todos sabemos que cuando escalas un problema mucho, pues los fallitos van creciendo, ¿no? Cuando escalas algo mucho, los fallitos que a lo mejor no se veían cuando medía 1 metro, pues cuando mide 1 kilómetro se notan. Pues ese tipo de cosas. Sobre todo eso, es lo que se dice desde canales oficiales. Se viene diciendo un poco eso. ¿Que ha sido eso lo que ha fallado? No lo sabemos, y actualmente no hay ninguna conclusión sobre eso. Que hay mucha gente retractora de las renovables que está repitiendo eso hasta la saciedad, ¿no? De hecho, claro, no hay ninguna conclusión definitiva, y el gobierno ha exigido máxima transparencia pues a las compañías eléctricas, red eléctrica. Esa es. Que ya han entregado los primeros lotes de datos. Que enseguida, o bueno, si no es enseguida, dentro de poco, se sabrá con certeza si de verdad tiene que ver con esto. O sea, lo que es una realidad es que esa problemática, vamos a decir, existía, pero lo que no es una realidad es que esa problemática haya sido lo que ha provocado el problema. O sea, no lo podemos saber porque de momento nadie nos ha dicho que haya podido pasar. Además, se está trabajando en una línea paralela la revisión del sistema de protecciones automáticas de corte, que en teoría deberían haber frenado la expansión del apagón, porque no funcionaban cuando se esperaba, fueron demasiado sensibles, falló margen de maniobra. Sí. También hay preguntas sobre la interconexión con Francia y Marruecos. Bueno, a ver, al final esos son sistemas automáticos, ¿no? Que cuando las cosas van muy mal en uno de los países a los que estás conectados, pues automáticamente el sistema te desconecta. O sea, ya no es que coja un francés cabrón y diga, ya no les quiero dar energía a los españoles.
no funciona así, es que salta automáticamente, ¿no? Mm. Entonces, pues tampoco podemos decir mucho de eso porque probablemente no haya sido nadie que haya que apretar el botón, es que se aprieta solo. También, además, quiero decir, respecto a la responsabilidad técnica o empresarial, pues habría consecuencias legales. Sí, bueno, legales y económicas. O sea, al final un país se ha quedado sin electricidad, bueno, un país y el vecino se ha quedado sin electricidad durante 10 horas. Y eso tiene consecuencias económicas muy grandes para cualquier empresa eléctrica pues que tenga algo que ver. O sea, de hecho, ya veremos a ver por dónde acaba saliendo esto, ¿no? No nos vamos a meter porque esto ya es política y tal y no nos compete. Pero probablemente esto lo veremos en las siguientes semanas. Sí, pero probablemente las semanas venideras o en los siguientes meses irá trayendo cola. Por ahora sabemos que la investigación sigue. Los primeros informes internos se esperan pues en cuestión de días. El gobierno ya ha anunciado que una vez finalizada la investigación técnica se abrirá una evaluación política y legislativa para reforzar la seguridad del sistema eléctrico nacional. Sí, bueno, al final esperar un poco. Sí. Actualmente solo queda esperar. Y vamos a hablar un poquito a lo mejor también de cuál ha sido el proceso de recuperación, ¿no? Cómo nos hemos adaptado a esta situación. Bueno, desde todos los ámbitos, desde las personas de a pie hasta las empresas que tengan que ver con este tipo de servicios que tienen que ver con la luz o cualquier tipo de cosa relacionada, ¿no? Claro. Lo que se debía hacer era pues restaurar el suministro eléctrico y pues eso, lo que hemos dicho antes, asegurar que no vuelva a fallar, en plan el funcionamiento de los servicios esenciales que funcione correctamente. Sí. Sobre todo eso, que no vuelva a fallar. Sobre todo lo importante es asegurar que no vuelva a fallar. Y como decía, ¿no? Vamos a hablar un poquito del proceso que hemos llevado de recuperación y vamos a dilucidar un poco cómo se ha adaptado la población a este suceso histórico, vamos a decir, ¿no? Porque es histórico. Pobre del chaval que le caiga en la EBAU los eventos del 2020 al 2025. Va a estar gracioso. Pobrecito. Sí. La verdad que nos está quedando una generación graciosa, sí. Y pues eso, ¿no? Las fases de la recuperación estaban claras, que son restaurar el suministro eléctrico y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales. Y eso, pues eso, desde el primer momento ya vimos cómo se activaban los protocolos. Cómo se activaban todos estos protocolos y bueno, de hecho el 112 no dejó de dar servicio. O sea, sí que es verdad que estaban colapsados porque tenían llamadas de absolutamente todos. Esto creo que lo dijo el presidente de Cataluña esa misma noche, ese lunes por la noche. Era que los bomberos habían hecho unos 600 trabajos, pues también mucha gente se quedó en los ascensores, claro, que no lo hemos comentado y demás, y que habían recibido el doble de llamadas al 112 que un día normal. Sí, de hecho, vosotros no vais a ver el gráfico, pero tengo un dato que nos han dado Teltronic, que es bastante curioso de las comunicaciones que hubo ese día, que literalmente eran como 10 veces más que el día anterior. O sea, la verdad que era bastante loco y también digno de alabar, ¿no? Que se pueda llegar a soportar con la infraestructura que tenemos y también un poco poner en valor también un poco que las infraestructuras de telecomunicaciones que tenemos son muy importantes y no hay que dejar de invertir en ellas. Exacto. A la 1:30, apenas una hora después del colapso, comenzaron los primeros avances. Red Eléctrica, con la colaboración de empresas energéticas, comenzó a reconectar de manera escalonada las líneas de transmisión más críticas. Uh-huh. Las primeras zonas en recuperar el suministro fueron aquellas pues, que no habían sufrido grandes daños en infraestructura, especialmente pues, en el norte de España y algunas partes de Madrid. Por otro lado, las zonas más afectadas, como las regiones de Levante y Andalucía, necesitaron más tiempo debido a la caída simultánea de múltiples generadores. Eso es. Esto provocó pues, que el sistema se desestabilizara y las subestaciones eléctricas tuviesen que ser restauradas de manera progresiva. Claro, porque al final, bueno, sabiendo un poco que han dicho ya que el problema estaba sobre el sureste de España, pues nos podemos hacer un poco la idea de por qué Andalucía tardó tanto en recuperar la normalidad, ¿no? Porque al final, pues, sobre todo, pues eso, Andalucía
Toda esa parte del sur, sí. Extremadura, ¿no? A lo mejor. Pues tardaría más en recuperar la normalidad precisamente por eso, ¿no? Porque si el fallo estaba localizado cerca, Claro. ahí está un poco también el quid de la cuestión. A las 5 de la tarde, cuando el restablecimiento ya alcanzaba el 50% del sistema, se implementaron estrategias de suministro de energía. Se activaron grupos electrónicos en hospitales y centros de atención médica. Y las líneas de alta tensión fueron utilizadas para restaurar las zonas prioritarias. El gobierno también activó las reservas estratégicas de petróleo. Y luego ya a las 9 el proceso de recuperación alcanzó una fase clave. Los equipos de red eléctrica comenzaron a normalizar la frecuencia del sistema mediante importaciones de energía desde Francia y desde Marruecos. Eso es. Países con los que España mantiene acuerdos de interconexión. Estas interconexiones pues, jugaron un papel esencial, permitiendo una entrada constante de energía que facilitó el restablecimiento. Y ya fue después, durante la madrugada del día 29, el martes, que se realizaron pues, pruebas intensivas para estabilizar las fuentes de energía renovable que habían fallado, las plantas fotovoltaicas y eólicas que habían experimentado una caída abrupta. Sí, y bueno, y fueron eso, reintegradas un poco de manera gradual, ¿no? Porque siempre cuando se hace este proceso del Black Start, ¿no? Que se llama, que lo hemos escuchado todos estos 3 días también un montón, pues se intenta sobre todo de forma gradual y con mucho cuidado porque no vuelva a petar algo, ¿no? Porque si enchufas esto es como en una placa de circuitos, ¿no? Si tú enchufas el cable que te estaba haciendo cortocircuito, desenchufas todo porque no te funciona y vuelves a enchufar todo y enchufas el cable que hacía cortocircuito otra vez, pues la has vuelto a liar porque te ha vuelto a petar todo, ¿no? Pues es un poco lo mismo, pero a gran escala y muchísimo más complejo. Pero bueno, podemos decir que a las 6 de la mañana del martes el suministro eléctrico estaba en el 99,5% de restablecimientos. Sí, de las zonas afectadas. Pues lo que fue, pues podemos decir, un éxito. Sí, por lo que decimos, porque en estos sitios pues se tarda mucho en saber lo que ha ocurrido y que hacerlo, digamos, en menos de 24 horas, pues será todo un reto. Y pues eso, lo que decimos, ¿no? Que el 100% a las 18 horas ya estaba restablecido, ¿no? Pues es un poco, es una tarea titánica que no podemos olvidar tampoco de la labor. Por mucho que queramos criticar y buscar responsables, hay que también ser conscientes de que te han devuelto la luz. ¿Vale? Aunque no haya que dejar de pedir responsabilidades, porque obviamente cuando pasan cosas así, pues hay que pedir responsabilidades y hay que estar al día, hay que pedir información y no se puede pedir menos, pero también hay que ser consciente también de las circunstancias. Exactamente. Y bueno, pues eso, que el proceso, sobre todo, que no termina aquí, ¿no? Que claro, ahora comienza lo más importante, que lo que hemos dicho, ¿no? Que ahora comienza la revisión detallada, punto por punto del sistema, que de hecho, precisamente porque una vez restablecido el sistema, empezó este proceso, ya podemos decir y sabemos que el problema está localizado en el suroeste de España. Cosa que ayer no podíamos haber dicho porque no se sabía. Entonces, podemos ver que ha habido un progreso en esta revisión detallada del sistema, ¿no? Podemos decir que por lo menos de momento está funcionando. También esto nos lleva pues, a otra parte, que es el tema de las interconexiones y la dependencia energética. Porque una de las lecciones que vivimos este lunes 28 de abril pues, fue un poco pues, la vulnerabilidad de las interconexiones eléctricas internacionales, ¿no? España, como parte del sistema eléctrico europeo, pues depende de la importación de electricidad de países como Francia y Marruecos. Esta interdependencia juega un papel crucial, pero como vimos, pues también puede generar riesgos cuando hay fallos imprevistos del sistema. Sí, y que las interconexiones, a ver, son necesarias para en un momento dado estabilizar el sistema, pero cuando algo falla, pues efectivamente te puedes llevar por delante a todo lo que tienes conectado a tu red. Aún así, luego, claro, nos pasó la parte contraria. Las interconexiones con Francia y Marruecos pues, fueron fundamentales en la recuperación de nuestro suministro, ¿no? Cuando la caída de la demanda afectó gravemente pues, a las zonas del sur y el centro de la península, España pudo recibir una importación rápida de electricidad de sus vecinos europeos pues, para balancear pues, la red y restaurar el sistema. Sí, pues eso, y al final lo que se pone de manifiesto también un poco es la fragilidad del sistema, porque en el sentido de necesitar ayuda externa, ¿no? Porque al final, si tú consigues ser autosuficiente, no necesitas que
que nadie te dé nada. Pero estamos hablando de que es una cosa o sea, ser autosuficiente energéticamente hablando en un país con 50 millones de personas, estamos hablando de que, aparte, bueno, estando en Europa, aparte, que todos tenemos una red común, aunque la península ibérica sea un poco especial por estar un poco desconectada por la situación geográfica en la que tenemos, ¿no? De hecho, Portugal solamente está conectado con nosotros porque no le queda otra. Entonces, pues eso, que hay que siempre buscar la autosuficiencia energética, pero exactamente. Tampoco podemos echarnos las manos a la cabeza por no tenerla, porque es una cosa compleja de conseguir, y aparte que cuanto más se eleve la autosuficiencia, también más se elevan, por ejemplo, los costes. Claro. Entonces hay que hacer un balance, ¿no? Y que eso estamos muy acostumbrados también en ingeniería, ¿no? El trade-off, ¿no? Prestaciones contra coste. Pues bueno, hay que balancear eso también. No podemos centrarnos solo en las prestaciones sin pensar en el coste y viceversa. Claro. Aún así, pues destacamos pues las importaciones de Francia pues durante las primeras horas, que fueron muy relevantes ya que ayudaron a aliviar la presión sobre las plantas españolas, permitiendo la recuperación más ágil. Y en el caso de Marruecos, pues las interconexiones marítimas también jugaron un papel clave, proporcionando electricidad suficiente para evitar pues el colapso total. Sí. Bueno, así pues esta dependencia energética internacional, pues claro, pues nos plantea la reflexión sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura interna. Sí, si bien el sistema eléctrico español pues está diseñado para ser resiliente y flexible, de hecho se dice que es el sistema eléctrico más robusto del mundo, al parecer. Obviamente yo no puedo confirmar eso, pero al parecer todos los profesionales y expertos están diciendo eso, que el sistema español es de los mejores que hay, pero aún así pues ha caído, ¿no? O sea, pues, si un titán puede caer, ¿qué no puede caer, no? Si hay que tener también un poco de... Pues es un poco un aviso, ¿no? Un poco también esta situación es una situación que nadie quiere, ¿no? Pero también es un aviso para... Hombre, al fin y al cabo de los errores se aprende, ¿no? Efectivamente. Eso es un poco la llamada de atención, ¿no? Vale, sí, tú estás vendiendo que tu sistema es el mejor del mundo, tal, pero aún así has podido caer. O sea, que se puede mejorar. Pues ahora vamos en esa línea, vamos a mejorar y vamos a ver cómo impedimos que vuelva a ocurrir, ¿no? Por eso mismo el gobierno ha anunciado que en adelante se invertirá más en la diversificación de fuentes energéticas y en proyectos de almacenamiento de energía para mejorar la autonomía nacional. Sí, bueno, al final se estaban empezando a poner en España los huevos en la misma cesta, ¿no? Que se dice. Estaba confiando mucho en las renovables y a lo mejor las renovables obviamente son necesarias, pues es energía limpia, ¿no? Al fin y al cabo, todos estamos al día con los objetivos de desarrollo sostenible y todos sabemos lo que ello implica. Pero, pues bueno, también poner los huevos en la misma cesta tampoco es la mejor solución para nada, en general. Y también esto, cuando hablamos de pues, interconexiones y demás, nos lleva a por qué no hubo apagón en las islas. Y esto es porque un aspecto curioso y en esta parte positivo del evento fue que las Islas Baleares y Canarias no experimentaron cortes de electricidad porque están completamente desconectadas de la red peninsular. Claro, o sea, por su geografía, ¿no? Por su situación, porque como son islas que no están conectadas a la península, de hecho las Canarias están bastante más lejos que las Baleares de la península, pues no tienen capacidad para poder estar conectadas a España, ¿no? Entonces, pues son autosuficientes, autónomas, de hecho... no sé en las Baleares, pero en las Islas Canarias, de hecho, creo que cada isla es autónoma, o sea, independientemente. Cada isla es autónoma y yo creo que algunas de ellas estaban interconectadas por cables submarinos. Sí, pero me refiero a que cada una es sí, autosuficiente, que cada una se puede autosuministrar en cualquier momento dado. Que es una particularidad que a ellos les beneficia bastante, claro. Aunque también hemos de comentar que muchos de ellos, aunque no se fuera luz, se quedaron sin cobertura. Porque si en España no había luz y la compañía del canario de turno o del balear de turno era Orange o era Movistar, ha caído igual. Pues te ha tocado. Claro, aún así, pues eso, este incidente pues pone en evidencia pues la importancia de las infraestructuras locales y la necesidad de fortalecer la autonomía energética pues, de los sistemas insulares, que en este caso resultaron ser más resilientes ante fallos al sistema peninsular. Sí.
Y eso, pues básicamente este incidente, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto es sobre todo la importancia de mantener las infraestructuras y de fortalecer la autonomía energética que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que al final esto nos lleva a sacar pues conclusiones de todo esto y cuál es el aprendizaje, ¿no? que sacamos de toda esta situación. Y pues bueno, la primera lección que podemos sacar es un poco la dependencia de las interconexiones internacionales, que no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos dejar de lado nuestra autonomía pensando, no, que si pasa algo me van a ayudar. me van a hacer el backup aquí, sí, los que tengo al lado, ¿no? Básicamente un poquito eso, ¿no? Esa es un poco el aprendizaje en líneas generales, ¿no? Podríamos decir que... Claro, sí, vamos, que no dejemos que no dejemos de lado la autonomía pensando que siempre vamos a tener a alguien que nos va a poder ayudar detrás, porque no tiene por qué, ¿no? Al final, pues hemos visto que Francia y Marruecos al final saltan los protocolos, se desconectan de la península, pues... muy bien, está muy bien depender de otros, pero si se han desconectado de la península, ya está. Exactamente. La segunda lección pues sería un poco pues la importancia de las infraestructuras resilientes, ¿no? Sí, pues al final hay que invertir un poco en infraestructura, en el sentido de que no puedes ser vulnerable ante los fallos de ningún tipo. Uh-huh. Que obviamente la red eléctrica todos los días probablemente tenga fallos y todos los días tengan que estar solucionando pequeños desajustes, porque obviamente... De los que no nos damos cuenta. De los que no nos damos cuenta, porque obviamente entiendo que una red de esas características, ¿no? Porque al final toda España está amallada, tiene que tener errores todos los días. Creo que escuché hace poco, ayer o antes de ayer, que un profesional dijo que teníamos como 70.000 puntos críticos en toda la península. Pues claro, o sea, en una red de todas estas características hay que tener paciencia y no se solucionan los problemas de vulnerabilidad de un día para otro, pero obviamente pues hay que ir en esa línea de solucionarlo. Hombre, esto es un punto de inflexión, desde luego. Es un punto de inflexión que nos va a marcar los pasos hacia el futuro. La lección 3, podríamos decir un poco pues lo que hemos dicho pues de las islas, ¿no? Apostar un poco por la autonomía energética local y poseer, pues tener la suficiente autonomía tú mismo para... Sí, un poquito seguir el ejemplo de las islas, ¿no? En la propia península, que nos vendría muy bien, pero bueno, al final la red está conectada a Europa y España tiene que dar también suministro a Francia, tenemos que compartir con Europa y a lo mejor pues por ciertas circunstancias tampoco se puede encontrar toda la autonomía que se quisiera, tampoco lo sabemos, o sea, esto ya es un poco especular, ¿no? Porque tampoco lo podemos saber a ciencia cierta, porque realmente a España no es autónoma al 100%, pues probablemente por lo mismo que Alemania no sea autónoma al 100%, ¿no? No lo sé. Probablemente todos estos sean decisiones políticas. Sí, o sea, al final son decisiones políticas o incluso ingenieriles, ¿no? De, pues en la propia red eléctrica decir, oye, mira, es que te voy a dar el presupuesto para que seas autónomo, y pues alguien dice, no, es que cuesta demasiado, ¿no? Claro. Bueno, son cosas en las que ya no nos podemos meter y no podemos llegar a saber. También unas últimas lecciones pues sería un poco el tema de pues la mejora en la gestión de la crisis, la coordinación entre todas las instituciones, sí, protocolos de transparencia y responsabilidad. Sí, también. A ver, sobre todo lo que podemos achacar un poco, sí que es verdad que la reacción fue rápida. La comunicación, lo que podemos achacar un poco es la comunicación, ¿no? Que sea un poco más transparente todo y que no se tenga que esperar tantas horas a saber la población de a pie realmente lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Pues ya no por el hecho de pedir responsabilidades o pedir la cabeza de alguien, ¿no? Sino por el hecho de que si tú cuanto antes tengas la información y cuanto antes tengas los datos, antes puedes reaccionar ante ellos
y menos puede cundir el pánico, ¿no? Que al final es un poco, sobre todo la historia, ¿no? Que cuanto más se tarde en dar información, antes cunde el pánico. Exactamente. Entonces, sobre todo, mejorar eso, ¿no? Que los canales oficiales sean más transparentes lo antes posible. Pues sí es verdad que a partir de, no sé, a partir de 6 horas ya sí que se empezó un poco a dar más de transparencia, pero igual ya era tarde, ¿no? Ya había gente que había saltado comercios, ya había gente que se pensaba que esto era una hecatombe, que era el fin del mundo. El Mercadona se va a quedar sin agua y sin papel higiénico siempre. Eso está ahí. Cada vez que pase una cosa de estas, yo mismo salí de casa a comprar agua y las tiendas que había alrededor de mi manzana ya no había agua ninguna. Que enseguida cunde el pánico en este tipo de situaciones si no hay ningún tipo de información. Que también es verdad que si no hay electricidad, el canal de información se pierde. Por eso mismo también insto a todo el mundo a que tenga una radio a pilas en su casa. Esa radio que heredó del abuelo. Esa radio que heredó del abuelo, sí. Pues que la coja y se la quede por si esto vuelve a pasar, que esperemos que no. Pero tenerla a mano porque nunca se sabe. Y efectivamente, el lunes vivimos una situación en la que hubiéramos necesitado una radio a pilas para estar informados lo antes posible. Aunque no con la transparencia que hubiéramos querido, pero saber que por lo menos no se había ido la luz en tu casa y que se había ido en toda España o ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahora podemos también entrar un poquito, igual en la parte más técnica, en la parte más teleco, porque muchas empresas han publicado los protocolos que llevaron a cabo y empresas con las que tenemos contacto Sí. aquí desde la universidad, como Teltronic, JTech y demás, pues nos han contado un poco sus vivencias de primera mano. Así que vamos a hablar un poquito de lo que hicieron ellas. Claro, sí, sobre todo. Bueno, podemos nombrar un poco también Telefónica, ¿no? Que activó enseguida su comité de crisis y los protocolos de contingencia que tienen ellos, ¿no? Que la verdad que si eras de Movistar o Telefónica, efectivamente, se te fue el servicio a nivel comercial, estamos hablando, claro, pero Telefónica da servicio también a muchas otras Claro, o sea, lo que hicieron fue priorizar infraestructuras, eso es. la racionalización de recursos para mantener operativos los servicios esenciales. Exactamente, y cuando hablamos de servicios esenciales, sobre todo hablamos de comunicaciones críticas, infraestructuras que no pueden fallar, a lo mejor cuando ya se empieza a mejorar la cosa, dar los canales de voz para que tengas cobertura en el móvil y puedas llamar aunque no tengas datos, este tipo de cosas, no, pero esto es muy progresivo. Lo primero que se hace siempre es pues lo crítico. Exactamente. Y de primera mano pues también tenemos a Teltronic, ¿no? Que Sí. podríamos tener el titular de cuando todo se detiene, las comunicaciones críticas responden. Sí, porque al final Teltronic es una empresa que, sí, supongo que los telecos la conocerán, ¿no? Que se dedica sobre todo a las comunicaciones críticas, infraestructuras críticas, de comunicaciones con sistemas Tetra y este tipo de cosas que son son radios de alta, son sistemas de radio de alta frecuencia. Entonces se dedican a esto y pues hemos tenido la oportunidad de contactar con ellos y nos han contado un poco su experiencia y cómo hicieron para evitar pues un colapso en las comunicaciones críticas, porque lo podría haber habido, o sea, podría haber existido y no existió en este caso, en parte pues también gracias a ellos, ¿no? Que son parte importante junto a Telefónica, como acabamos de hablar. Telefónica y Teltronic trabajan en conjunto en este tipo de comunicaciones, ¿no? Y pues eso, en medio de este colapso así general, ¿no? Lo que seguía operando, lo que seguían dando servicio eran sobre todo pues los servicios de emergencia, policía, bomberos, protección civil, sanitarios, el 112 estuvo dando servicio. Entonces todo esto fue posible gracias en parte también a Teltronic y a sus labores que no están siempre a la luz, ¿no? Este tipo de labores. ¿Por qué llamo al 112? No puedo llamar a mi amiga que vive al lado y llamo al 112 y me responden, ¿no? Pues es por este tipo de labores que muchas veces no tenemos en cuenta y existen y son muy importantes. Que no se nos olvide que son muy importantes y hay que invertir sobre todo en infraestructuras de telecomunicaciones y de infraestructuras críticas para no perder este servicio, porque en el caso de que volvamos a tener una situación similar, si en este caso sí que hubiéramos perdido
esas comunicaciones críticas, esa comunicación con emergencias, ese tipo de servicio. Entonces sí que hubiéramos estado con las luces apagadas totalmente. O sea, nadie podría haber salido del ascensor en el que se había quedado atrapado en su casa porque no podía llamar a los bomberos para que vinieran a buscarlo, ¿no? Pues, bueno, esta labor encomiable, vamos a decir, ¿no? Es en parte gracias a este sector. Y bueno, una cosa muy interesante también que nos han hecho llegar es que durante el día del apagón el tráfico de la red se incrementó multiplicando por 15 el número de llamadas el día anterior. O sea, una barbaridad. Y el sistema aguantó y no colapsó. Intentaremos poner por pantalla el gráfico que nos han pasado. Intentaremos ponerlo para que sea un poco más gráfico, más visual. Lo muestra... Porque la verdad que es curioso verlo. Igual que es curioso ver cómo la electricidad cae en picado en 2 lecturas. Es curioso ver cómo el tráfico de red se incrementa exponencialmente casi, ¿no? Pues se le exigió al máximo. Esto sobre todo en Aragón, porque este gráfico sobre todo es de Aragón y podemos ver claramente pues cómo funcionó ese día el tráfico en Aragón. Bueno, y al final todo esto ¿cómo siguió funcionando también? Pues porque es gracias a que este tipo de empresas que ofrecen este tipo de servicios tienen sus sistemas autónomos apartados de la red eléctrica para poder dar servicio, pues sus grupos electrógenos, UPS o lo que sea, ¿no? Para poder seguir dando servicio ininterrumpido. Sí que es verdad que obviamente todo esto tiene autonomía, porque cuando te desconectas de la red eléctrica, pues la autonomía es la que es. O sea, si no estás todo el rato suministrando, pues tienes esto, ¿no? Estos sistemas garantizaban un 24 horas, ¿no? 24 horas el servicio. O sea, que podríamos estar 24 horas sin luz y aún así hubiéramos seguido pudiendo contactar con el 112, por ejemplo. Entonces, pues... nada, que seamos conscientes de que este mundo existe y que todo esto hace una labor indispensable en esta situación. Es un poco lo que ocurre en la sombra, como que nadie tal, pero es lo que ha dado que pues todo el mundo puede llamar a emergencias, que le saquen del ascensor. Exacto. Y demás situaciones. Lo que te permite salvarte de pues las situaciones críticas, ¿no? Se llaman comunicaciones críticas porque te permiten salir de situaciones críticas como estoy en un ascensor, no sé qué hacer, no me va el teléfono, pues bueno. Claro. Pues existen este tipo de comunicaciones. Aparte, Teltronic probablemente escriba un texto en LinkedIn, publicando un poco su experiencia y demás, que os invitamos pues a todos a buscar y a leer porque... Efectivamente, o sea, al final esta información que nos ha hecho llegar es información que publicarán próximamente, si no está ya publicada cuando este podcast salga. Y os invitamos todos a leer porque obviamente está muchísimo más detallado que lo que os hemos contado nosotros aquí. Y es muy interesante. Y otro ejemplo que tenemos aquí cercano también en Zaragoza es cómo vivió JTech, la empresa de Jorge, que vino aquí al podcast hace unos capítulos, cómo vivieron este suceso. Y bueno, la verdad que ellos, por lo que hemos podido hablar con ellos, se quedaron incomunicados igual que el resto, porque ellos no se dedican a las comunicaciones críticas, ¿no? Ellos son un sector más comercial, dar servicio a pueblos, bueno, podéis veros el podcast en el que hablamos con ellos, que entramos más en detalle a lo que se dedican, ¿no? Y nos han contado esto, que se quedaron igual de incomunicados que el resto hasta que pudieron recuperar un poco el suministro eléctrico para poder levantar sus sistemas que no son críticos, efectivamente, pero sí que tienen sistemas pues comerciales, como pueden ser cámaras en ciertos ayuntamientos de pueblos o servicios de ADSL o este tipo de servicios. Nos cuentan que las baterías de respaldo en los racks pues permitieron que los clientes con instalaciones solares o baterías o generadores pues pudieran seguir teniendo acceso a internet durante aproximadamente una hora adicional. Sí. Además, pues la infraestructura de backup satelital pues independiente de la red o de fibra garantizó la continuidad de los servicios en estas áreas. Sí, bueno, esto la verdad que es curioso, ¿no? Que tiene ahí el backup del satélite
es interesante ver cómo también las empresas se adaptan a este tipo de situaciones, incluso pueden llegar a pensar en qué puede pasar, ¿no? Pues al final no estoy 100% seguro, ¿no? Pero un backup satelital a lo mejor, pues no todas las empresas pequeñas de este calibre a lo mejor pueden disponer de ello, ¿no? De ello. Entonces, bueno, también ver un poco cómo se puede adaptar este sector o este tipo de empresas que prestan estos servicios a la situación, ¿no? Y bueno, esta situación, o sea, esta solución les permitió hacer un poco esa tarea, ¿no? También nos cuentan, pues eso, que debido a la falta de conexión con sus servidores principales durante el apagón, pues no pudieron acceder a las estadísticas de la red hasta restablecer la conectividad. Una vez conectados, verificaron pues que los servidores con encendido automático se activaron correctamente. Y bueno, y en algunos casos pues tuvieron que hacerlo incluso manualmente porque había algunos que no se habían restablecido correctamente. Pero bueno, la verdad que por lo que hemos podido hablar con ellos salieron bastante bien del paso de la situación. Así que bueno, enhorabuena a ellos también, ¿no? Exactamente. Por su labor. Y bueno, también tenemos la respuesta de otras operadoras con las que no hemos contactado personalmente, pero bueno, han publicado sus protocolos o su evolución a lo largo del apagón, ¿no? Y podemos saber un poco cómo ha sido pues su restablecimiento del servicio, ¿no? Exactamente. Vodafone, entre otras, publicó un gráfico a las 3 horas del apagón, un poquito antes, a las 3:30 o así, que tenían restablecido como el 60% del servicio gracias a todos los grupos electrógenos independientes y a todos los generadores independientes que tenían disponibles, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, esto era temporal, porque obviamente esto tiene autonomía y aparte también pidieron calma porque, claro, restablecen los servicios, pero si la red se empieza a colapsar, por mucho que hayan restablecido los servicios, pues bueno, entras en la cola de servicios y a lo mejor no te toca nunca, ¿no? Porque había gente que le pasaba, ¿no? Que le salía que tenía servicio, pero que no podía mandar mensajes igualmente. Pues bueno, es que a lo mejor está el sistema, por mucho que esté otra vez funcionando, está saturado porque todo el mundo está intentando contactar con todo el mundo. Y entonces, bueno. Claro, Vodafone también sabemos que apagó su red 5G para preservar las baterías de las estaciones base durante el apagón. Y claro, la recuperación pues, de la red pues, fue lenta y escalonada pues, para evitar sobrecargas. De hecho, Vodafone, pues, sabemos también que, porque ellos mismos lo publicaron, que a las 6 de la tarde, cuando estaban empezando ya a restablecer los servicios en muchas zonas, que bueno, que en el País Vasco, de hecho, ya estaba restablecida desde hace bastante, ¿no? Que a la 1 había sitios del País Vasco que ya tenían luz, ¿no? Pero a las 6 fue como cuando más se empezó a extender, a partir de las 4:30 y tal. Habían bajado el servicio al 35% y esto se debía a que pues, se les había acabado la autonomía de algunos generadores, ¿no? Esto es lo que tiene, ¿no? Que tiene caducidad. Claro. También por parte de Orange España, pues la empresa pues, movilizó equipos técnicos pues, para restablecer la conectividad en zonas afectadas. Hay 4 puntos que han sido comunes pues, en todas, que han sido, digamos, medidas generales adoptadas por todas las operadoras, que básicamente es, primero, activación de protocolos de emergencia. Segundo, movilización de equipos técnicos, colaboración con las autoridades y comunicación con los usuarios. Eso es. Han sido los puntos clave que han utilizado para enfrentarse, digamos, a este evento. Son como 4 puntos que la verdad que no se podría resumir mejor. O sea, es como 4 puntos de acción bastante claros y concisos, ¿no? Y al final se reduce a eso, ¿no? A que en situaciones como esta no se nos puede olvidar que las telecomunicaciones son muy importantes porque al final se han introducido en nuestra vida de manera paulatina, vamos a decir, ¿no? Aunque ha sido un desarrollo muy rápido, pero se han introducido en nuestra vida en esta última, pues desde los 2000, se ha introducido como algo normal, algo que tenemos dado por hecho, ¿no? Como la luz. En plan, nosotros que le demos a un interruptor y funcione la luz es algo que nosotros damos por hecho y que vamos a tener y no nos va a faltar. Pero pues el día que le das al interruptor y no haya luz, lo vas a pasar mal, y el día que cojas el móvil y no puedas llamar, lo vas a pasar también mal, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes de, digamos, lo vulnerables que somos a estar todo el día conectados a todo, ¿no? Sí, que en el momento en el que ves que no, como que ya
Porque ya como que te estresas, porque es como, uff, no tengo internet, pero y los plomos están bien. Sales al edificio, no hay luz tampoco. ¿Y qué estará pasando? Sí, te empiezas a volver loco, te nervioso. empiezas a poner nervioso, te entra como esa especie de ansiedad, ¿no? De ¿qué está pasando? No, necesito conectar, necesito saber qué está pasando, necesito saber qué qué están haciendo en la otra punta del mundo. Pues eso, es un poco que... Claro, además en esta situación era como peor porque siempre necesitamos saber todo de todo el mundo, pero en este caso era como que nadie encima sabía lo que estaba pasando, entonces era mayor la necesidad de enterarse. Sí, y también mayor el pánico que se generaba entre la gente, porque efectivamente, si todo el mundo está desconectado, nadie puede contactar con nadie y por eso pues tenemos que reivindicar, como buenos telecos que somos, la labor de las telecomunicaciones y de que hay que invertir en este tipo de infraestructuras porque las necesitamos. O sea, porque en este tipo de situaciones son clave. Claro. Y ya lo hemos estado viendo que si no fuera por gente como pues Teltrónica o Telefónica, pues no podríamos haber estado hablando con emergencias para que nos pudieran salvar del lío en el que nos estuviéramos metidos, ¿no? Es un poco poner un poco en perspectiva y en valor esta profesión al final que es tan bonita y tan necesaria a la vez, ¿no? Uh-huh. Y ya, por ejemplo, teniendo pues una charla más distendida, porque creo que nosotros tuvimos situaciones bastante normales. Sí, la verdad. Otra gente le pilló peor. ¿Tú cómo te enteraste? Pues la verdad que yo estaba... Es gracioso, ¿no? Porque estaba justo terminando de editar el podcast anterior. Claro, nosotros publicamos el 28 y yo estaba por la mañana en mi casa. Claro, yo me dedico a editar los podcasts y normalmente suelo estar en la sala de sonido. Pero, pues bueno, hoy he decidido hablar y Fátima tenemos ahí a los mandos a tope. Y claro, yo estaba ahí editando en mi casa y de repente... Yo estaba con mi pareja teletrabaja, entonces ella de repente me dice, se me acaba de ir la luz. O sea, se me acaba de ir internet. Y yo, jolín, estoy exportando el podcast para publicarlo y tampoco me deja. Se me acaba... Claro, y yo, me cago en la leche. Precisamente por eso creo que hubo gente, no sé si se daría cuenta alguien, ¿no? Porque tampoco fue tanta la diferencia, pero a las 6 de la tarde el podcast en YouTube ya estaba subido. Y hasta las 7 menos cuarto en Spotify no estuvo subido porque cuando me volvió la luz a mi casa fue cuando decidí subir el podcast a Spotify. Pues bueno, fue gracioso, ¿no? La situación, pero más allá de esa situación anecdótica, no tuve ningún problema. De hecho, fui a comer con mis suegros tan tranquilamente porque ellos tienen cocina de gas y una radio a pilas, cosa que yo no tenía en mi casa. Luego hablaremos un poco de qué opinas del kit de supervivencia. Bueno, el kit de supervivencia, el famoso kit de supervivencia, ¿no? Que hace 2 meses a todos nos parecía una locura y ahora estamos aquí y ahora todos... la gente se lo está planteando. Y ahora estamos todos aquí pensando en por qué cojones nadie lo tenía en su casa planeado, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Me fui a casa de mis suegros porque ellos tenían una radio de pilas y yo no. Y nada, cuando volví a casa me eché la siesta, la verdad, no voy a engañar a nadie. Me eché la siesta y a las 6:30 me levanté y cuando me levanté volvió la luz. O sea, espectacular. O sea que mi día fue maravilloso. Nosotros en mi casa, claro, estamos pues mis compañeros de piso y yo, claro, de repente voy a cargar el móvil porque a mí me quedaba un 2% de batería en el momento. Voy a cargarlo, no va. Llamo a mi compañero en plan, uy, no hay wifi, igual han saltado los plomos, no sé qué, lo típico que pones la lavadora y el horno a la vez y saltan, ¿no? Y vemos que está todo subido. Y ya sale como mi otro compañero y me dice, esto será del bloque entero, abre la puerta y verás como en el pasillo no hay luz. Y efectivamente no había luz. Y yo, bueno, pues cosas que pasan, ¿no? La manzana, tal. Y yo como que dije, pues me voy a dar una vuelta, no sé qué. Y ya de repente vino como mi grupo de amigos, pues uno en Soria, no hay luz en el gimnasio. Uno en un café en Valencia. Aquí tampoco. Otros aquí tampoco. Digo, esto es algo muy raro ya. Claro, y fue como... tú eras de esas privilegiadas que tenían datos todavía, ¿no? Claro, yo en esos primeros minutos me metí en los periódicos y ya era apagón en España, no hay semáforos, no hay tal, y dije, vale, igual esto es algo más gordo. Claro, ya es cuando te empiezas a dar cuenta de la magnitud de la cosa, ¿no? Claro. A mí, ya te digo, me costó un poco hasta que llegué a casa de mis suegros que, bueno, vi a la gente por la calle y yo decía, hostia, ¿qué está pasando aquí? Todo el mundo en la calle, bueno,
Tampoco se le veía a la gente muy preocupada, la verdad. El tráfico en mi calle era bastante normal, o sea, obviamente los semáforos no iban, pero la gente, pues, por lo que sé, era bastante civilizada. Justo coincidiría que la gente civilizada estaba conduciendo ese día, ¿no? Hombre, por ejemplo, yo por aquí, por el centro, claro, como son bueno, hay 4 o 5 carriles, sí que como que el paso de cebra y cuando iban los coches era un poco... Pero ya claro. cuando empezaron a venir pues, la policía claro, y yo tal... vivo un poco más alejado del centro, entonces hay poca cosa, no hay mucho misterio, pero claro, sí es verdad que conforme te vas acercando al centro más se congestiona el tráfico todo, Claro. ¿no? De hecho, podemos ver imágenes de Madrid, pues de Cibeles o de La Castellana o sitios así muy concurridos que las rotondas estaban que no se podía correr, o sea, no se podía ir. De hecho, hubo gente que se tuvo que ir andando a su casa porque que no podía avanzar, ¿no? Claro, en plan, estudias en Moncloa y de repente te tienes que ir hasta Getafe andando. Bueno, has hecho los 10.000 pasos. Sí, te has hecho el objetivo diario, enhorabuena. Claro. Pues, por ejemplo, es que hace un tiempo, pues por eso lo que hemos comentado antes de la situación geopolítica actual, como que recomendaron un kit de supervivencia, que era pues una radio con pilas, una linterna, un kit de estos de cocina, ¿no? un mini butanillo. Sí, eso es, una mi cocina de estas. Claro, tú dices, cuando lo vimos todos, ¿no? Todos decíamos, joder, no es que... Da igual. Esto, ¿qué me está queriendo contar aquí, no? Pues mira, nos hemos dado cuenta en esta situación que efectivamente a lo mejor en algún momento pues puede ser útil, ¿no? Obviamente no se tiene que convertir en la norma. No pensemos que un kit de supervivencia es para usarlo todos los días, porque entonces ya no deja de ser un kit de supervivencia, ¿vale? Pero sí que no vendría mal tenerlo en casa por si acaso, porque nadie te puede asegurar que pues una vez cada 20 años se vaya a ir la luz. Exactamente. Porque efectivamente vi una reflexión bastante interesante ayer mismo, porque como el apagón fue el lunes, ¿no? Pues tampoco ha habido mucho más margen, ¿no? Ayer vi una reflexión bastante interesante de que efectivamente para que la luz fuera un sistema infalible deberíamos de tener coste infinito, ¿no? Pues como cualquier sistema que podamos modelar aquí en la carrera o cualquier ingeniero pueda modelar en su grado, para que un sistema sea infalible necesitaríamos coste infinito. Claro, pues todo sistema que no tiene coste infinito es susceptible de fallar. Eso no quiere decir que el fallo tenga que ser recurrente, que puede ser esporádico o incluso que la probabilidad sea cercana a que te caiga un meteorito en la cabeza, ¿no? pero si existe, pues porque vamos a jugar a los dados, ¿no? Claro. Tú tienes el kit de supervivencia en tu casa y vivirás más tranquilo si ocurre por lo que sea una catástrofe, ¿no? También que luego pasan cosas, por ejemplo, mucha gente pues se lo vio muy... hay que comprar velas y demás. También creo que se ha escuchado el caso de que una mujer ha fallecido en su domicilio porque hubo un incendio a partir de esas velas. Bueno, a ver, son cosas que al final tienen mucho que ver también con el pánico, ¿no? Claro. Que cuando surge una situación para la que no estás preparado, para la que no te esperas, claro, muchas veces, pues, por desgracia, tendemos a volvernos locos. Tendemos a buscar cualquier cosa a la que agarrarnos, cualquier solución posible, aunque no sea la más óptima, y pues podemos llegar a empeorar el problema para nosotros mismos. O sea, exactamente. Hay que, en este tipo de situaciones, sé que es un mensaje que está muy manido y que mucha gente estará cansado de escuchar, pero hay que mantener la calma. El problema es que te lo dice todo el mundo y estás hasta las narices de escucharlo. Yo estoy hasta las narices de escucharlo, efectivamente. Pero es una realidad que hay que mantener la calma. Porque ya no por lo que puedas... O sea, ya no porque no le eches la culpa a nadie de lo que está pasando, sino por tu propia seguridad. Porque si tú no mantienes la calma, a lo mejor te causas un problema más gordo del que tienes. Del que ya tenías. Entonces, mantén la calma y... no salgas a la calle en pelotas porque se te ha ido la luz, porque igual te atropella un coche. También podemos reflexionar un poco si este apagón no es que cambie la forma de relacionarnos con la tecnología, pero mucha gente yo creo que se habrá dado cuenta de lo dependientes que somos. De lo dependientes que somos y de esa parte, por ejemplo, que hablabas de Teltronic y demás, que parece que está más en la sombra,
pero que De lo importante que que es lo también. importante que es y que la gente lo tenga en cuenta y que sepan que existe. Sí, Porque ellos, cuando tú llamas al 112 parece que ocurre la arte de magia. magia, ¿no? Pues hay mucha gente detrás y hay gente muy buena Sí. encargándose de ello. La verdad que sí, que en este tipo de situaciones hay que hay que confiar un poco en las tecnologías, es verdad, pero no hay que dejar toda nuestra confianza depositada en ellas, ¿no? Que es un poco lo que... Igual podemos volver a la parte analógica, ¿no? Sí, buscar un poco el equilibrio, ¿no? Al final esto es como todo que el veneno está en la dosis, ¿no? Y si tú estás todo el día enganchado a la electricidad, todo el día enganchado a tener cobertura y todo el día enganchado a, no sé, a tener internet, ¿no? Porque al final, bueno, todo lo mismo, ¿no? Pero al final cuando no lo tengas, te vas a volver loco. Efectivamente. Entonces hay que buscar ese equilibrio para que cuando te falte, que no tiene por qué faltarte, o sea, que tú te prepares para cuando te falte no significa que te vaya a faltar o que te tenga por qué faltar, pero nunca está de más, ¿no? Pero es un poco lo que decíamos antes también del kit este. Por ejemplo, nuestros padres y nuestros abuelos, bueno, tú has dicho, tus suegros tenían una... Claro, es una cosa que las generaciones anteriores todos tenían en su casa porque siempre se habían quedado sin luz al menos una vez. Sí, bueno, de hecho yo cuando vivía en el pueblo, muchas veces por la noche a lo mejor se te iba la luz y no le dabas importancia. Claro, yo estoy hablando cuando era un crío, que yo soy del 2000, ¿no? Pues 2004, 2005 a lo mejor se te iba la luz. No le dabas importancia tampoco, pues te ponías la vela y ya está. Y ya está. Y a jugar con la maquineta, ¿no? Con la Game Boy o lo que sea. Exactamente. También hay que decir que casi que ha sido un día bueno, porque ahora se hace de noche a las 9:30, hace calor. Sí, esto, ha coincidido que justo estamos en el cambio horario, horario de verano, hay más luz. Si llega a pasar en enero. Si anocheciese a las 5 de la tarde, esto hubiera sido trágico. Otro gallo cantaría. Hubiera sido bastante más trágico porque hubiéramos pasado bastante tiempo a oscuras. Todo el mundo puede abrirse una lata de sardinas de la despensa y sobrevivir sin luz porque había luz natural, básicamente, y hacía buen tiempo. Lo vimos en las terrazas, además. Sí. No había cerveza fría. Pero... Tenías que pedir, no sé, un café hecho con una italiana. No. Claro, una italiana sí. En Butano. Claro, sí, porque efectivamente, si no, ni eso. Pero bueno, sí. Así que bueno, esto es un poco las conclusiones, ¿no? Un poco también que veáis que el perfil más humano, ¿no? Que podemos dar nosotros también como anecdótico. Uh-huh. Y ya está, ¿no? Tampoco... Bueno, suponemos que en las próximas horas irá llegando más información, porque al final esto va a ser un flujo que no va a parar en los próximos días. Esperamos que se esclarezcan todos estos hechos y todo lo que viene siendo, ¿no? Bueno, así como un poco también reflexiono. Yo he estado viendo estos 2 días, ¿no? Después de que recuperara la luz, que tenemos un sistema de luz, un sistema eléctrico, ¿no? Que se basa mucho en el grid following, que bueno, es un término que yo tampoco entendía hasta que lo estudié, la verdad, porque como buen estudiante que soy, pues cuando veo algo que no entiendo, pues me busco la castaña de fuego, ¿no? Que se basa básicamente en un sistema que todos los inversores y todos los participantes de la red eléctrica española, bueno, supongo que peninsular, supongo que la europea funcionará igual, no lo sé, la verdad que no soy un experto. Si hay algún experto por los comentarios o algún experto que sepa del tema, que nos lo diga y estaremos encantados de que nos lo cuente y saber, porque al final nosotros lo que queremos es aprender e intentar divulgar un poco también lo que aprendemos y lo que sabemos, ¿no? Que se basa básicamente en que todos este tipo de agentes, ¿no? Lo que hacen es seguir la corriente, ¿no? Ellos se enchufan a la corriente y ahí desde hace no sé hace cuánto tiempo, ¿no? Hay otra vertiente, ¿no? Un nuevo paradigma que se ha abierto hace poco, no sé cuánto tiempo lleva en estudio este paradigma, ¿no? Pero se llama grid forming, que he visto bastantes expertos y bastantes profesionales pidiendo que se cambie este paradigma en España debido a la gran penetración de renovables que tenemos en el tejido, porque el grid forming básicamente lo que hace es
un poco lo contrario, ¿no? Estos agentes y estos inversores lo que hacen es crear su propia electricidad, su propia energía, por así decirlo, y enchufarla a la red, ¿no? Enganchándose, en vez de engancharse a la fase que ya existía en la red, ellos generan su energía y su fase, y para poder proporcionársela a la red, y entre todos forman la red, y eso hace que sea más robusta a caídas, sobre todo con el auge de las renovables. Se dice que este sistema ayudaría mucho, ¿no? Porque por la particularidad de las renovables de que son bastante más vulnerables a este tipo de oscilaciones en la frecuencia, y que si tienes una persona externa o un agente externo que te puede inyectar corriente a la frecuencia correcta o para equilibrarte, ¿no? Pues podría ser una solución. Yo, la verdad, no soy un experto en el tema, o sea, yo soy estudiante de telecomunicaciones, pero sí que es verdad que me ha parecido interesante, y me parece interesante comentarlo porque al final son informaciones que acaban saliendo a la luz después de casos como este, porque al final este tipo de situaciones catastróficas o vamos a decir que marcan un antes y un después en un sector, hacen que salga mucha gente, expertos entre ellos, obviamente. O sea, yo me baso solamente en opiniones de gente que se dedica a esto, que he visto hablar estos días, ¿no? O sea, no voy a dar no estoy dando ningún dato de conspiración ni nada, ¿vale? O sea, que quede claro que esto es basado en hechos objetivos. Estas son dos tecnologías que existen y dos tecnologías que operan de manera distinta y que tienen sus pros y sus contras, cada una tiene sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Bueno, pues el grid forming del que os comento tiene justamente uno de sus puntos fuertes, es que es más fácil, o sea, es más robusta ante oscilaciones, porque puedes inyectar con distinta frecuencia, porque tienes como un sistema de nodos, de islas más independiente que el de seguir la red, ¿no? Bueno, es pues algo interesante, ¿no? Me parecía, por comentar, que puede llegar a esclarecer a lo mejor a alguna gente que no estaba muy puesta en el tema, pues le puede despertar un interés, ¿no? Que a lo mejor te despierta un interés y te metes más en el tema y... Estas situaciones también es un punto para aprender cómo claro, funcionan otras al final, cosas. sí, o sea, al final estas situaciones te permiten aprender de campos que no son el tuyo. Y efectivamente nadie es experto en 2 días desde el apagón, y nadie te puede decir, ni siquiera yo solamente estoy dando un poco lo que he ido viendo estos 2 días, y la verdad que estaríamos encantados de que cualquier persona que sepa del tema nos iluminara y nos dijera este tipo de cosas, cómo funcionan realmente, porque la verdad que estaríamos encantados de publicarlo, estaríamos encantados. De hecho, si alguien llega hasta este punto del podcast, y estamos a punto de despedir, nos encantaría también, si quiere hablar o si quiere participar, compartir su opinión. Nosotros estamos abiertos, como siempre. Y obviamente para este año ya va a estar complicado, porque lo adelanto ya, este es el penúltimo podcast, porque este no estaba previsto, lo hemos hecho de manera urgente. Este va a ser el penúltimo, y el último se publicará en mayo, precisamente por los exámenes, que obviamente somos todos estudiantes y al final tenemos unas responsabilidades que cubrir también, ¿no? Así que, bueno, Natalia, si quieres comentar algo más o cualquier cosa que me quieras decir o cualquier cosa que quieras aportar, no, tú eres tú eres la interlocutora, como siempre. Ya sabes, yo te lo digo siempre, que tú eres la cara visible de este podcast, aparte de Fátima, así que... Muchas gracias. No, pues también pues cerrar este episodio, pues eso, que hemos visto que nos parecía un tema muy interesante para tratar, y que pues terminamos el episodio, ¿no? Porque nos ha parecido pues eso muy curioso, importante. Esperemos mucho que os haya gustado, y pues nada, nos escuchamos en la siguiente conexión. Y bueno, lo voy a decir yo también, que siempre he tenido muchas ganas, que nunca lo he dicho, y nos escuchamos en la siguiente conexión, chicos.